Hola, somos Lumon, Lucía Almendra. y por fin hemos llegado a la final de Kingdom. Bueno, ya le dije a Almendra quién gana, así que Sí, o sea, bueno, lo sabía antes de empezar. yes. Lo sabía desde hace mucho tiempo. De si Lucía estaba... venimos a apreciar el viaje. Es verdad que esta canción no agrega ni consolida nada de la historia hasta ahora, pero después de esto pues hacen un MV oficial, entonces... de esta canción. Yes, necesitamos ver cómo es la performance para luego ver cómo lo trasladan al MV oficial. Así que nada, vamos a verlo. Por contextualizar, aquí en la final simplemente ellos, cada grupo saca una canción nueva, la sacaron como en un EP y la gente las escuchó. Y luego hicieron la... Ah, es cierto la que me canción dijiste para escuchar. Yes, sí, Cuando estaba estaba ahí. usando. Streamea. Y yo streameo. Entonces puede que la haya escuchado. It could be. I don't know. Porque streamé. Yes. Entonces, esta se llama The Real. The Real. Vale. A ver. Bueno, aquí no tenemos letra. Recapitulemos. No. Perdón. Latino. No recapitulemos. A ver, acabamos la última canción que vimos en Kingdom. Fue Answer Ode to Joy. Y pasaron muchas cosas. Había muchas peleas. No peleas, sino... Dance Battles. Pero bueno, estuvieron los Haratis, estuvieron los ATs y estuvieron los señores de blanco, que no sabemos quiénes son, si son muchos, si son pocos, si son minions, si son qué. ¿Qué son? No sabemos. ¿Qué sospechamos? Bueno, ¿qué sospecho yo? Que son otra versión de ellos, pero versión en blanco. Yo aquí la verdad es que no he leído nada al respecto. No tengo ni idea, así que podemos divagar lo que queramos hasta que se confirme o desmienta. Esta es nuestra teoría. Yo divago que son otra versión de ellos, porque si fuera solo uno diría que es como el villano que los está intentando controlar, pero son un montón. Y no se les muestra la cara, lo cual es sospechoso, porque si no, ¿por qué el villano no nos quiere mostrar la cara a nosotros? No es como si lo vamos a reconocer de algo, porque no tenemos ni idea de nada. Entonces, lo que yo sospecho es que es otra versión de ellos. Me estás observando hablar. Estoy diciendo cosas muy interesantes. Es otra versión de ellos de otra línea del tiempo. Es que eso es lo que pasa cuando viajas por el tiempo. Me acabo de pensar una teoría, pero no te lo puedo decir porque no sabes información. Ok, espero acordarme de esto cuando lleguemos al MV que toca. Pero eso es lo que creo yo, dado mi experiencia previa con todos ellos. ¿Qué otras cosas aprendimos? Aprendimos que Yosan escapó de la cajita. Songwa va a rescatarle. Sí, con la ayuda de Songwa. Que eso no me hemos visto nunca. Eso no lo sabíamos, cómo salía. Y, es decir, Songwa se lo pudo llevar porque Yuno tenía el crome, pero Yuno estaba batallando con el señor de blanco. Con uno de los señores de blanco. Después vimos que... Honjun está con los ojos vendados. Como que lo estaban sometiendo los... Sí, durante la pelea le vendaron los ojos. Que creemos que es para que como vuelva a su ser, como el ser que estaba en Wave, básicamente, viviendo en la ilusión. Fantasía, sí. Después vimos que... San se tira con él. San se sacrifica. Sí, podemos interpretar. Y lo de la corona. Sí, que Yongo tira la corona. Yongo tira la corona. Y eso es básicamente lo que pasa. Sí, esto vamos a tener que meterlo en otro vídeo. Pero sí. Recapitulemos. Hasta aquí hemos llegado. Yes. Que esto no tiene nada que ver. Bien. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, aquí volvemos un poco más al rollo Thanks. Ok. Yo creo que es la referencia que le puedo dar. Vale. También hace muchísimo que no lo veo, así que ahora que tengo los vídeos musicales frescos, creo que vamos a poder encontrar más cosas que relacionar con ello. Ok. Así que, a ver, sí, no tenemos subtítulos, así que no podemos ver la letra ahora mismo, la veremos en el MV, pero bueno, igual. Igual yo me leo la letra antes, porque sí. Yo creo que te va a gustar. Yay. Así que nada, vamos Let's go. a ver. Mod, The Real. Esta canción es The Leaders. Es
Es increíble. Literalmente presidente. San mafioso, gracias. Wow. Todos están vestidos muy distintos. Yes. Sí, Sam. Ok. El megáfono. El megáfono. Me gusta su pelo. Es como Jimmy en Dynamite. 이게 바로 무신기라. Me encanta el baile. Yes, es genial. Siempre. Luego recibo, no sé si era de ella. Una nevera. Me encanta lo de jugar con la perspectiva. 이게 바로 무신기라. Aquí sería la parte de Mingy, Ok. que bueno, omiten aquí con un dance break. Pero ya en la versión que sacan sí que está la parte Esta. de Mingy. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ya es que hay muchas referencias que entre que nos podemos leer y tal, es como... no Ya, sé qué está es decir, pasando. ¿qué está pasando? Humble Ya. and kindness, ¿vale? Porque tienes un micrófono con un micrófono y más micrófonos. Que ponemos... 이것이 무엇이여? Did you see it? M O T Ah. 이것이 무엇이여? 이것이 무엇이여? Esto no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Está cogiendo muchas cosas random. Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay gallinas? Además, parecen los muñecos estos que hacen... No me digas que no. ¿Qué es eso? Están haciendo referencia a los otros Ajá, grupos y ah. tal. Ah, y ahora se van a bailar con ellos. Ah, Son B2B y Stray Kids, que como Ajá. hicieron ellos el grupo juntos. se tira encima. Agua. Ah. Esto es muy raro. ¡Ay, con la manzana! What? What is happening? No entiendo. This was so random. Ay, no. I don't understand. Ya, es que lo malo es que como fans internacionales que ven esto por primera vez, como no entiendes nada de lo que hay escrito. No, No. entiendes las referencias, No. es todo como... Es decir, What the entendí lo de la manzana. Solo entendemos a Yasmo partiendo manzanas porque lo hemos visto antes.
Ya es muy random. La verdad que... No, es que no entiendo. O sea, porque pasan muchísimas cosas. sí. Siento que... Me gusta Es decir, mucho cómo transforman el escenario y eso, o sea, como que es un tiene estos escenario muy bloques simple. que giran, Es muy simple. pero funciona súper bien, o sea, tiene un montón de recursos. Parecen instalaciones de arte. Sí, porque tienes como estos cubículos, ¿no? Que Sí. en cada sitio Parece pasa como, una cosa. sí, una instalación de arte, como un museo de arte moderno. Vemos mucha referencia como a algún colegio. Sí, Que, como dices, tal vez puede ser que tiene atrás referencia... a... ¿cuál era? Thanks. Porque además tienen las máscaras estas como de colores vibrantes. Sí, colores vibrantes. Entonces esa parte como de la clase me recuerda a eso. Sí. Em, Es interesante que cada uno vaya vestido de una forma distinta, Sí. pero muy distinta, porque uno tiene que- como streetwear, otro tiene algo más elegante, otro tiene Déjame como más buscar la punk. letra. No sé si, ¿cómo se llama? The Real. The Real. Tal que- vez es como tu real self, entonces cada uno tiene su personalidad, entonces se viste de la forma en que se quiere vestir y no tan uniformado, Ah, pero quién sabe. Em, perdón. Hay muchas cosas que supongo que tienen sentido, pero son muy randoms. Como cuando ellos aparecieron como muñequitos. Eso no tengo ni idea de lo que es. Los pollos. Los pollos. Hay una referencia a una canción, pero no me acuerdo cuál era. Es que creo que es también una canción de después. Ajá. I'm the one in my zone. 다른 애들은 빼앗. Bla, bla, bla. Los- O sea, entonces creo que es una referencia a eso. A eso. Pero claro. Señor, Mira, yo no la sé. letra. Yo. O sea que en general como mostrando sus colores, entiendo que por eso cada uno va Sí. de una manera y tal, y cada uno es guay, más su versión real, ¿no? Ujú. Pero sí, pasan tantas cosas a la vez Es todo el tiempo. muy random. Ya. Siento que me parece que la canción que vimos antes tenía más feel de última canción épica Sí. que esta. Hmm. Esta no me parece que está mal, pero estaban pasando demasiadas cosas que no entendía como para poder decir como wow. Con un vibe muy diferente. Sí. Además, o sea, creo que es una canción muy representativa de E.T. Ajá. Porque sonoramente lo que escuchamos Sí, sigue a teniendo ver. como estos toques de cuerdas, además se vuelven... Es muy tradicional también, que ya lo hemos escuchado en canciones como Thanks y estas cosas, ¿no? Y hablo otra vez de como los valores principales. Pero sí que coincido y mi reacción al ver la actuación en directo fue como, no van a ganar. Oh, mierda, no. Sí, es que para mi gusto es todo un poco muy caótico. Además de todo lo que habíamos visto ya, que había sido un Claro. repaso de su historia, entonces creo que no conecta bien con esto. Es lo siguiente que vamos a ver. ¿Dónde queda esto? Claro, ¿no? Porque además me está diciendo que es The Real. es que me deja un poco desconcertada. Como que estaba pasando. Es que Ya. es una actuación que creo que tienes que ver muchas veces para poder entenderlo todo. Porque además, como dices, si es una canción nueva, para todos musicalmente también es nueva. Entonces, lo comparas con las otras presentaciones que ya las habías escuchado, por lo menos un poco, las tenías reconocidas, sabías que esperarte un poco, pero esto es todo nuevo. Sí. Y tener una actuación que es tan desestructurada. O sea, tiene estructura, pero es caótica, ecléctica, hay muchas cosas, muchos elementos nuevos, ¿no? Entonces por eso Sí, lo es caótico. Como que no... I need more. Estoy confusa. Sí, yo creo que aquí el enví va a ser clave Sí. para poder entender todo lo que ha pasado aquí. Sí. Porque además lo vamos a ver acompañado con los lyrics y todo. Pero yo creo que aquí E.T. también jugaba con la estrategia, ¿no? Otra vez queriendo introducir la sorpresa de vamos a dar un giro 360. Ajá. Y como todos suponemos que van a hacer una canción épica final, ¿no? Esto me encanta la referencia al... Sí, es que pasan muchas cosas. Creo que es una canción un poco como fan service. Porque, puede ser. están haciendo cosas que son hasta de un lado un poco cómicas. Sí, además yo tengo la sensación de que era como... porque todos tenían esta actitud de ganadores, señores Sí. fuertes, ¿no? Y estos están aquí... Claro. ¿sabes? Entonces creo que ahí, pues,
querían cambiar ese vibe, ¿no? De... Sí, es muy intencionado. No creo que no fuera su intención que no fuera así. Totalmente, Es muy intencionado. Eso es lo que querían transmitir. Pero comparando Answer con esta, para mí Answer es épica. Sí. Es épica. Mm. Esa está bien. Es muy divertida, o sea, Pero es otro vibe Answer es totalmente épica. diferente. Sí. Sí, creo que hasta que no veamos el MV no vamos a poder, tenemos muchas incógnitas. Pero sí que me gustan las pocas referencias que hemos comprendido, porque luego todos los textos que están en Ya. coreano es que... Sí, hay que buscar lo un siento, poco claro, la traducción. tampoco para me voy a ver qué hacer era. yo un máster, un trabajo de investigación de ver Claro. qué había escrito en cada una de las cosas, Sí. pero lo que sí que no... o sea, no llego a entender lo de las marionetas. ¿Qué? Sí, ¿qué estaba pasando? No entiendo ¿Qué? nada. Deberíamos buscar las palabras que han salido ahí. ¡Ah, es chincha! ¡Chincha! Chincha. Pero está partido el cha. ¿Ok? Y ahora cambia. Sí, cambia. ¿Pero por qué está partido el cha? ¿Qué? ¿Doble torcimiento? No tenemos ni idea de lo que dice. Ni lo vamos a saber. Así que Es bueno. decir, y también con que la pared como de peluche es todo muy extraño. Es decir, siento... Por favor, que es decir, alguien nos explique lo que nadie- está pasando, por que favor. nadie se siente insultado por esto, pero No. parece como un cartel de un niño del colegio de infancia que Sí. lo ha decorado, no sé, es raro. Es que no entiendo. Es extraño. Es que no entendemos y el traductor tampoco nos ha ayudado para No. nada, así que Díganos, respuestas. por favor, Por favor. ayúdenos ojalá en a el decirnos MV, las sí. referencias que están pasando aquí. Ojalá en el MV se aclare todo esto. Tengo ganas de poner un poco más atención, porque la verdad que estaba tan confundida con lo que estaba pasando visualmente que no pude concentrarme en la música. El Oh. baile me encantó. El baile es genial. El baile mola un montón, me encantó. Pero musicalmente como que estaba tan distraída como que ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué está pasando? Que no me puedo concentrar nada más excepto que en eso. Lo vamos a escuchar más. Sí, no te así preocupes. que tengo ganas de ver el MV y poder escuchar bien todo. Sí, en el próximo vídeo ya veremos el MV de The Real. Así que a ver si conseguimos explicar Sí, algo algo que que está acaba de sucediendo. pasar. A ver si así podemos comentar mejor, porque aquí ha sido como random. Sí, necesito verlo de nuevo. Bueno, aquí finaliza nuestro viaje en Kingdom. En Con Kingdom IT. lo disfruté bastante. Fue genial verlos en vivo. Sí. Me da más ganas de verlos en el K-pop. Sí. Pero debo de confesar que también tengo ganas de continuar viendo los MVs. Ya tenemos que retomar toda la historia. Además que aquí hemos hecho como un resumen. Sí, hemos... Creo que es Como muy que- bueno para seguir. ¿Ves? Creo que era necesario ver Kingdom. Era necesario. Era necesario. Así que, nada, os leemos y recuperaremos nuestra aventura en el viaje de Itit, donde lo dejamos, y con todo este overview que hemos hecho. Ujú. Y nada, nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Bye. Chao.